Hola, mi nombre es Wilson Giraldo y voy a hablar un poco de la composición pictórica. La pintura siempre se ha planteado un problema inicial y es cómo traducir un espacio tridimensional llevándolo a un espacio plano. Digamos que el artista se tiene que enfrentar a ese problema de cómo ordenar de una manera lógica todos los elementos, pues para que cumplan esa función de transmitir un mensaje a partir de la obra. El pintor organiza el espacio y tiene que decidir dónde poner los elementos. Y esto es lo que vamos a llamar composición pictórica. Vamos atrás un poco. Antes del Renacimiento la composición ya existía. Había una intención de composición, pero digamos que para los primitivos el espacio era algo que les era dado, pero no era que aportaran mayor cosa. El ejercicio de composición no sigue unos lineamientos técnicos rigurosos. Hay unos elementos de la pintura que están lejos y que se resuelven a partir de la ley de frontalidad. Aquí me explico. Digamos, estos elementos no tienen ningún orden preestablecido muy claro. Tenemos un labriego que no lo ubicamos ni en la mitad ni en la parte superior del trigo. Los bueyes, digamos esa línea diagonal pintándolo uno detrás de otro. Pero esto nos sirve para ver cómo nos acercamos a esa representación de la realidad a partir de lo histórico también. Viene lo románico, y aquí ya es más organizado, pero el personaje principal ocupa la parte alta del cuadro. Lo más significativo en esto es que la religión empieza a ser un condicionante en el orden de los elementos del cuadro. La distancia, como vemos acá, que separa la divinidad del humano, es importante. Vemos esa, digamos que arriba lo sagrado y abajo lo humano. Después pasamos a un tema gótico, que ya aquí es una perspectiva mucho más teológica. Los personajes tienen el tamaño que corresponde de acuerdo a la importancia que tengan en la historia. Aquí la Virgen, comparado con los demás, es absurdamente enorme y el estatus lo da el tamaño. Entonces acá podemos apreciar que hay arcángeles, ángeles y más atrás, por el tamaño de ellos, supongo que son menos importantes. Venimos al gótico. Al gótico, según explica Santos Balmori, es Giotto quien por primera vez logra conjugar elementos en este cuadro de perspectiva a partir de la geometría. En este cuadro de Giotto no vemos una composición perfecta, tampoco hay una utilización estricta en la perspectiva de la composición, pero en sus cuadros se puede apreciar el intento de acercarse a esa realidad en perspectiva y en composición, que es lo que nos corresponde. Ya en el siglo XV, cuando llega el Renacimiento, y aquí es importante recalcar que en el Renacimiento el hombre es el centro de todas las cosas. Entonces las razones para diferenciar lo terrenal de lo espiritual empieza a caerse y la composición se realiza un poquito más en función del hombre. Es en el Renacimiento cuando se descubre la perspectiva artificial. Esta perspectiva se basa en las matemáticas y en la geometría. Digamos que es más científica y es por esta razón que en este momento el artista se eleva a una categoría superior, pasa de lo artesanal a ser un arte un poco más liberal. Es muy importante recalcar acá que son las matemáticas una de las grandes bases para mejorar esta técnica y un aporte increíble a la pintura en cuanto a perspectiva, composición y ya pasamos acá con el Renacimiento y venimos a la proporción áurea. Le faltó una P acá. La proporción áurea es importantísima porque digamos que parte de esa relación en el modo en el que se reproduce la naturaleza es el símbolo por antonomasia de la belleza viva. Y es a partir de esta geometría que empiezan a intervenir las pinturas. Tiene una definición que es, pues a partir de un rectángulo dividido en dos partes iguales, se crea un nuevo espacio que se estructura a partir de un arco y un círculo. Yo en este tema matemático no voy a ahondar muchísimo, pero lo podemos ver representado en esta figura. Aquí tenemos la galaxia, tenemos la Mona Lisa, y a partir de esto
se empieza a estudiar la matemática aplicada a lo pictórico. Es Fibonacci, que es un matemático en Italia, que es el que empieza a divulgar ese sistema numérico en Italia, pero en el Renacimiento, y ya de una manera rigurosa, el matemático Luca Pacioli publica un libro que se llama La Divina Proporción. Y es esta técnica la que tiene el Renacimiento y aquí en adelante su máxima aplicación. Es gracias, o mejor dicho, a partir de esta proporción y estas fórmulas matemáticas que el arte pictórico empieza a hablar de una simetría y una asimetría. Es una cuestión de equilibrio y es un elemento importante para hablar de composición. Aquí hay algunos ejemplos, no todos, algunos tipos de composición que se fueron desarrollando posteriormente a partir como de estas reglas. Tenemos una composición cerrada que está ejemplificada en este cuadro. Estas composiciones cerradas tienden a dirigir la mirada hacia el centro del cuadro, como lo estamos viendo aquí, hacia la figura importante. Todos los elementos pues, se dirigen hacia allá, lo que está pintado. Digamos que esa geometría está en función de que el espectador dirija la mirada a ese centro. Tenemos la composición cerrada, que esta composición a mí me gusta, especialmente me gusta esta porque le da un dinamismo al cuadro. Digamos que la acción no se concentra en el centro del cuadro, sino que permite una lectura mucho más dinámica. Aquí en esto podemos ver que los personajes tienden a alejarse del centro, y es un poco lo que plantea este tipo de composición. Dice, lo podemos definir como aquella en la que los elementos huyen del centro del cuadro. Y a partir de un punto de fuga, empieza a ser mucho más complejo esto, pero interesante, porque empezamos a tener más lecturas en una sola pintura. Después tenemos la composición profunda o superficial. A mí especialmente me gusta la profunda. Y en este cuadro podemos ver que hay varios planos dentro del cuadro. O sea, hay varios planos, hay una profundidad, hay un punto de fuga y hay personajes que están dispuestos en diferentes planos del cuadro. Esto es importante porque no solo la perspectiva ni los puntos de fuga dan esto. Aquí entran otros elementos como son el color, la tesitura de las sombras. Eso hace que unos personajes claramente estén, los que están más adelante están cuidados por la sombra, mientras el espacio de luz va en el centro y hacia el final se va aclarando. O sea, muchas lecturas en esta composición profunda. Digamos que la luz y el color juegan un papel fundamental en este tipo de composición. Vamos más adelante y venimos a encontrar acá un punto que es importante y que lo va a ampliar en la otra charla mi compañera Kelly, y es la perspectiva de línea. Digamos que aquí es importante recalcar la importancia de la composición en perspectiva, porque tiene una línea de horizonte. Estos son pues, los apóstoles con Jesucristo. Aquí hablamos de perspectiva de línea. La línea de horizonte es importante porque cualquier elemento situado delante o detrás de la línea de horizonte, con esta puedes potenciar o desmitificar un personaje, darle importancia o dejarlo en un segundo plano. Por ejemplo, acá tenemos a Judas delante de la línea de horizonte y tenemos los dos apóstoles detrás de la mesa. Es claro que el artista aquí me quiere dar una información con relación a Judas. Y hay otra cosa interesante en el fondo, que son los rostros, las expresiones y las actitudes de los rostros. Eso cuenta muchísimo. Como lo decía antes, la luz también dota de relieve, volúmenes, y esto ayuda un montón al tema de la composición, pero pues digamos no profundizo en eso acá. Entonces a partir del Renacimiento, que la perspectiva se empieza a utilizar en la pintura y cada vez es más utilizada buscando un resultado mucho más realista. No es solo la manera de pintar, también es la manera de pensar, de concebir el mundo. Y esa influencia se ha mantenido hasta hoy en día, pues ya sea para rebatir estas reglas o para utilizarlas como punto de partida. Y a fecha de hoy, en la actualidad,
Digamos que la perspectiva llevada al cine o la fotografía es equivalente a la ley de los tercios. Hay que recordar que el cine antes que nada es una imagen y el ejercicio de la composición es importante si tenemos en cuenta que el carácter visual de una película pues ayuda a su narrativa. ¿Qué voy a dejar en primer plano? ¿Qué dejo en segundo plano? ¿Lo contemplo todo? ¿Cuántos personajes meto? El cine siempre lo ha buscado y para el cine la composición es una técnica prácticamente inherente a este arte. Aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, la obra de este cinematógrafo y pintor es buenísima, que es Peter Greenaway. Peter Greenaway, que podemos notar aquí que él tiene una constante búsqueda de estímulos para manifestar lo que quiere contar. Y es un director que utiliza mucho la simetría y la geometría en sus composiciones. Habían muchos más ejemplos, pero me extiendo. Aquí dos de sus fotogramas donde podemos apreciar esa geometría. Inclusive no solo la geometría, sino también, por ejemplo, en este segundo cuadro, el de acá, no sé si se ve la señalización que estoy haciendo, pero digamos ese claroscuro, esa técnica Rembrandt en su fotografía, hace parte, digamos que es una retroalimentación. El cine se alimenta de ahí, de la pintura también. La pintura inspira para hacer ciertas películas, como es el caso también de Edward Hopper, este pintor norteamericano que influye el cine. Digamos que influye el cine porque los cineastas empiezan a ver en las pinturas unas composiciones y unas lecturas, y a partir de un solo cuadro pueden crear historias. Es lo que pasa mucho con Edward Hopper. Digamos que la forma tan peculiar que él utiliza para componer la luz ayuda tremendamente a sus composiciones. Y de aquí, pues el cine se sigue alimentando enormemente de la pintura y el aporte de la composición. Inclusive, como lo decía antes, esta proporción áurea sigue siendo regla para el cine. Hay muchos fotogramas que ustedes pueden encontrar donde encuentran estos dos rectángulos divididos y este círculo en la mitad para crear composiciones increíbles. Y ya para acabar, el diseño gráfico, que en el diseño gráfico me llamó la atención este ejemplo en especial porque, digamos, en los dos casos, en el de National Geographic y en el de Toyota, a través de ese juego matemático que plantea esa proporción divina, da un número que en los dos son iguales, lo que quiere decir que, digamos, la proporción áurea se aplica a fecha de hoy. Espero haber sido claro. Muchas gracias y continuamos con los siguientes compañeros. Muchas gracias. La perspectiva lineal. Esta invención técnica del Renacimiento, conocida como perspectiva cónica o lineal, se basaba en principios matemáticos y ópticos precisos para lograr una representación espacial. ¿Cómo se desarrolló? Brunelleschi es considerado como el descubridor de la perspectiva lineal mediante un método matemático. Su objetivo es imitar un espacio tridimensional en una superficie plana, tal y como sería contemplado por el ojo humano. Para su estudio experimental de la perspectiva, Filippo Brunelleschi utilizó dos tablillas pintadas. En una representó el baptisterio de San Juan y en otra el Palacio de la Señoría. El cuadro del baptisterio es una tabla cuadrada de pequeñas dimensiones en la que se ofrece una vista principal del baptisterio de planta octagonal, desde la puerta principal de la Catedral de Florencia, con el punto de vista a la altura de los ojos del espectador. La tabla constaba con un orificio a la altura de lo que sería el punto real de visión del espectador, de cara al baptisterio. Este agujero estaba pensado para que un espectador mirara a través de él por detrás de la tabla,
hacia un espejo colocado delante de la misma para ver reflejada la pintura en él. Con esto se pretendía crear la ilusión de estar viendo la imagen real del baptisterio. La utilización de un espejo se debe a que éste reproduce la imagen de reverso, de modo que si la imagen fuese asimétrica, este destacaría más el defecto a la hora de compararlo con la realidad. A ello contribuyó que en lugar correspondiente al cielo colocase plata que reflejaba el cielo real. Esta técnica la empleó porque consideraba que el cielo no se podía representar al no ser algo estable. Se encuentra en continuo movimiento, es un espacio infinito que en comparación con la arquitectura no ocupa un lugar concreto. De esto se puede extraer que su objeto básico era la arquitectura y su estudio científico. En el segundo cuadro representó la plaza donde se encuentra el Palacio de Señoría, en Florencia. En ella el punto central de visión era el palacio, dejando la plaza a los lados. No empleó la técnica del orificio, puesto que éste era de mayores dimensiones, pero sí que recortó el perfil superior de los edificios, eliminando el cielo para poder comparar al cuadro con el perfil real de los edificios de la plaza. En cosa de un siglo, este sistema basado en la disminución aparente de los objetos, la aparente convergencia de las paralelas y los planos, se difundió en toda Europa cristiana y luego en el resto del mundo. Ninguna otra idea conformó tan definitivamente la percepción occidental y debilitó la de otras culturas. Desde entonces y hasta la relatividad einsteiniana, todos compartimos la creencia de que la realidad visual y la perspectiva geométrica lineal eran una y la misma cosa. En Florencia, a comienzos del siglo XV, los arquitectos perfeccionaron la teorización de la perspectiva que afectaría profundamente el pensamiento científico, a la vez que fundamentaba la geometría proyectiva, preparaba el concepto de espacio sobre el que se basaría la mecánica clásica, gracias a los nuevos métodos de la perspectiva lineal. Los artistas fueron capaces de dar profundidad a sus frescos y bajorrelieves. Las obras típicamente medievales proponen un espacio en el que los objetos se yuxtaponen sin tener en cuenta sus relaciones espaciales. Los florentinos del siglo XV, por el contrario, crearon un espacio geométrico en el que los objetos ocupan posiciones precisas y se organizan de forma unitaria. Todavía hoy empleamos esta representación, que podemos caracterizar de la siguiente manera. El espacio es una especie de receptáculo transparente, tridimensional, homogéneo, isótropo e infinito. Para representarlo se debe recurrir a la geometría, al estudio de las proporciones, al cálculo de las dimensiones aparentes. Actualmente los artistas no solo juegan con la perspectiva, también buscan crear escenarios con 3 dimensiones. Algunos artistas reconocidos son Edgar Meyer, un alemán fascinado por el arte desde su infancia. Sus obras se caracterizan por los efectos ilusionistas. Kurt Wenner nació en Michigan, es reconocido por crear una geometría totalmente nueva para crear su sello personal y sus efectos visuales de perspectiva y 3 dimensiones. Es el inventor de los dibujos tridimensionales en pastel. Ha transformado la compleja geometría italiana clásica en una nueva forma de arte popular. Julian Bieber nació en Reino Unido. Muchas de sus obras son réplicas de grandes artistas y es reconocido como uno de los mayores representantes del arte urbano. Hola, mi nombre es Mario Muñoz. Voy a hablar un poco sobre el bosquejo como etapa previa a la pintura en óleo, que es un tema que va a proseguir mi compañero.
para poder hablar un poquito más, entrar bien en materia, hay que contextualizarnos un poco. Entonces, ¿cómo aparece pues el sketch y este bosquejo? Se sabe pues que en la historia, los artistas medievales y de principios del Renacimiento usaban algunos libros de referencia. Esto les ayudaba a tomar en cuenta pues figurines, rostros y otros elementos que podían tomar como base para sus composiciones, para su obra pues posterior. ¿Qué pasa? En el siglo XV más o menos, esta práctica empieza a cambiar. Todos los artistas empiezan a utilizar más el dibujo para registrar un poquito como ese momento previo de la ideación. Entonces les permite experimentar, les permite entrar como en una dinámica de comunicación pues con su libreta antes de pasar a la obra final, y lo que ayuda pues a mejorar los procesos. Entonces una etapa pues considerablemente importante dentro de la perfección de la obra. ¿Qué pasa? Tiene unas fechas importantes que datan de 1400-1425, cuando un artista desconocido reúne algo que se llamaba el Álbum de Viena. Es un libro de dibujos de rostros de referencia de algunos artistas. Entonces a partir de ello podemos encontrar que se empieza a tener en cuenta como esta parte inicial como proceso en el arte. Algo que es importante es que se sabe que a pesar de que parezca que siempre estuvo allí como parte pues del proceso artístico, no es así. El verdadero auge y uso sucede en la Edad Media, o posterior a la Edad Media pues, el Renacimiento, hablamos de posterior a 1501 más o menos. Artistas como Botticelli, Rafael, Tiziano, Da Vinci, hasta tiempos más modernos pues que encontramos a Picasso, hemos visto que se ha convertido en parte fundamental del proceso artístico, ¿cierto? Como el proceso de la obra. Entonces por ello los cuadernos de sketch o borrador se convirtieron en parte necesaria de la construcción de muchas obras, en donde se construye parte de esa preproducción. Es un borrador que permite al artista conectarse pues a través de la intimidad, a través de un primer acercamiento pues de la idea con su obra. Por eso seleccioné esta obra, me parece como adecuada para el tema que estamos hablando, y este es Estudios para la Virgen y el Niño con Santa Ana de Leonardo da Vinci. ¿Qué pasa con esta obra? Tuvo muchos procesos en su realización, en sus fases de preproducción y producción final. Algo que es muy teso para la época es que en 1501 en Florencia toman un gran cartón pues de esta obra que hacía parte pues de una de las etapas de la obra, y fue muy aclamado por el público, algo que fue pues curioso porque era una obra preliminar. En ese momento eran más valiosas las obras pues en su etapa final, pero se empieza a valorar como todo este proceso, ¿cierto? Entonces me pareció demasiado teso eso, que vemos que este sketch es una etapa inicial, pasamos a este que es en carboncillo, que fue una etapa posterior, y lo que es muy teso es que se logra ver que hay bordes y hay bosquejos en esta obra. Y por último ya vemos la obra finalizada, vemos que hubieron cambios y que la idea sufrió transformaciones durante la ideación de Da Vinci. Entonces, sí, como decía, en Florencia fue muy aclamada esta obra y me parece como muy teso eso. Aunque ese cartón se perdió, se conserva otro pues intacto. Se conoce como el cartón de Burlington House y fue realizado pues con carboncillo y tizas, tal como les comentaba. Listo, ese sería como, por eso es una etapa que nos conecta luego con el óleo. Durante la época se estaba desarrollando la pintura en óleo como tal, y algo que es muy teso es que coincidieron los procesos, coincidió el proceso del sketch y del esbozo antes de pasar a la obra como tal, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí hay todo un esbozo, un bosquejo, un sketch, luego pasamos al carboncillo y la tiza y posterior pasamos a la obra final. Mejor es necesario hablar de sus precedentes en la historia. Los precedentes más antiguos quizás sean las pinturas de arte rupestre, que usaban pigmentos de tipo vegetal y mineral, y la piedra caliza como soporte. Estas son las cuevas de Lascaux, una de las pinturas más importantes del arte rupestre, y data del 18.000 antes del presente, correspondiente al periodo magdaleniense. Y también tiene que ver con
constitución del mural como quizás la inicial o primaria forma de expresión artística del ser humano. Entonces, la pintura al fresco como precedente del óleo se compone de 3 etapas en su preparación. La primera es el arriccio, la segunda es el intonaco y la tercera es la aplicación del pigmento. El arriccio es mortero de cal apagada más arena, el intonaco es una segunda capa que se aplica humedecida, mortero de polvo de mármol más cal apagada más agua, esto con el fin de afinar la superficie, y posterior a esto la aplicación del pigmento. La sinopia es el proceso por el cual se transfiere el boceto o el bosquejo del artista al muro que se va a pintar. La pintura al fresco se le atribuye su invención se atribuye a los minoicos. Esta es una pintura del 1550 a.C. y pertenece a la Edad de Bronce en Creta. Y esta es otra pintura al fresco, se llama La tumba del nadador, que es aproximadamente del 470 a.C., autor anónimo y pertenece al periodo clásico griego. En esta pintura podemos apreciar, principalmente en esta imagen, cómo había desde la antigüedad unas necesidades materiales específicas para la pintura, sobre todo en esta pintura que está dispuesta en algo que parece ser un techo. Entonces ya hay una pregunta sobre cómo se puede hacer para realizar las pinturas y que soporten los cambios de temperatura, las condiciones y la ubicación. Así como hablábamos anteriormente en otros trabajos sobre el paralelismo entre el Renacimiento y la cultura latinoamericana, acá podemos ver un ejemplo. Esto es Bonampak en México, año 790 después de Cristo. También se realizaron frescos, aunque aún es un acertijo o una pregunta no resuelta sobre la consecución de los colores de los pigmentos y de la preparación de los soportes. Y en esta imagen podemos ver un ejemplo de la sinopia. La sinopia en el fresco es la transferencia del color. Esta es una sinopia, ya transferió el color sobre la cal para después ser pintada. También había métodos, acá hay uno descrito por Plinio, con respecto a la pintura al fresco, que es la emulsión de cera o cera púnica, y es la pintura mural. Se utilizaba cera de agua hirviendo, más agua salada, más carbonato de potasio para generar una pasta con la cual se pintaban las pinturas, y esta funcionaba como pintura, como un fresco seco, principalmente. Se diferenciaba con respecto al fresco tradicional. Esta es una pintura quizás de las más importantes, más logradas, donde ya se ven unos avances tridimensionales de profundidad y degradación del color. Es el juicio final. Sin embargo, aún no está resuelta la atmósfera que pretendían los artistas del Renacimiento. Esta atmósfera la comenzaríamos a ver, o sea, esta atmósfera y profundidad la comenzaríamos a ver mucho después. Y como etapa intermedia entre el fresco y el óleo, está la pintura al temple. La pintura al temple sirvió como ayuda, como elemento de retoque en las pinturas al fresco y como un precursor de lo que sería la pintura al óleo. La pintura al temple está compuesta de pigmentos de color y más la grasa animal, que es principalmente la yema del huevo, descartando la membrana de más agua. Esto generaba una mezcla que había que estar controlando porque se secaba muy rápido y permitía pues un secado rápido. Era una mezcla poco homogénea, tenía la ventaja que conservaba el color de una buena manera y daba un acabado fino y mate. Sin embargo, no se podía trabajar por capas gruesas, y la saturación del color y la profundidad eran menores, no eran las deseadas en esa etapa donde la reflexión y había una pretensión metafísica que se buscaba representar en las obras de arte. Este es un ejemplo de pintura al temple, realizado por Sandro Botticelli en el 1490-1500. Es una tabla, y
y sí se ve una sensación de profundidad, ya se hablaba de perspectiva, pero la pintura no lograba, digamos que, representar todo eso, todo aquello que la perspectiva buscaba, porque esa es la otra. La perspectiva pretendía una tridimensionalidad, pero el carácter de la pintura aún no la lograba. Lo logró con la pintura al óleo y principalmente por los aportes desarrollados en la escuela flamenca, los artistas flamencos, donde se destaca el gran nivel de detalle y la observación, alta observación y la naturaleza como recurso estético y recurso eh, narrativo dentro del arte. El origen del óleo no es propiamente de los artistas flamencos, se lo atribuyen a Jan van Eyck, pero probablemente eso sea un error, ya que la pintura al óleo se remonta a Afganistán entre los siglos V y IX. Y la composición es similar al temple, también hay pigmentos, pero el elemento aglutinante es el aceite de linaza y el elemento diluyente es la esencia de trementina, también sirve para el secado. Nos permitía, a diferencia de la pintura del temple, una mezcla homogénea, mayores tiempos de secados. Esto era una ventaja sobre todo para artistas donde el tiempo de reflexión era algo sumamente importante para la obra, los cambios de la obra y correcciones eran algo que tenía un peso muy grande en esta etapa, en esta época. También permite unos colores brillantes y saturados y quizás lo que más se destaca es el trabajo por capas o las transparencias, las veladuras que permitieron después la técnica del esfumato. Entonces estos artistas flamencos y su nivel de observación con los desarrollos y con los aportes y las virtudes de la pintura al óleo permitieron trabajar más sobre el detalle. El ejemplo perfecto es esta obra de Jan van Eyck, donde vemos ya una sensación de profundidad, un trabajo con la profundidad, trabajos de sombras muy bien elaborados, la gradación del color, las estructuras de los elementos mucho más definidas que en etapas previas de la pintura. Entonces, la pintura al óleo daba las posibilidades de trastocar la obra, cambiar el color, cambiar la composición y, por supuesto, el mayor nivel de detalle. Y otra característica es que la preparación correspondía a cada taller, o sea, había por talleres, cada taller tenía sus recetas. Eso también ayudó a diferenciar el estilo. Y es muy importante por las corrientes que después se desprendieron de este momento histórico. En esta pintura podemos ver el esfumato, que como lo decía anteriormente es quizás uno de los mayores aportes, indudablemente es uno de los mayores aportes para este momento. En la Gioconda de Leonardo es claro la atmósfera, el dramatismo que adquiere ya la obra y lo que permite una volumetría, la indefinición de los bordes de las figuras y el aporte de esto a la profundidad de campo, la sensación de bruma. También lo podemos notar en Johannes Vermeer, que es un óleo sobre el lienzo del barroco, y en esta pintura es importante, muy importante el uso de la luz y en los logros, en esas transiciones del color, gracias a la pintura al óleo, porque esta pintura tiene un carácter que se asemeja mucho a la crónica fotográfica, es un documental prácticamente donde ya no es un retrato como tal, no está representando a ninguna figura pública, simplemente una mujer vertiendo leche sobre una jarra. Pareciera ser que el pintor es un cronista y la capacidad del óleo en esta pintura le otorga un realismo bastante fuerte que le da justamente ese carácter. Otro de los aportes de la pintura al óleo es el paisajismo como estilo independiente, principalmente desarrollado por Joachim Patinir en 1520. Esta es una obra de él. Esa observación, ese nivel, esa obsesión por el detalle permitió que la naturaleza fuera mucho más depurada y mucho más elaborada
y pasar a ser un elemento que antes no había sido considerado como protagonista. Aquí todavía en esta pintura se nota que hay un objeto, un sujeto más bien, que es el protagonista de la obra, pero está rodeado de una naturaleza que tiene su vida propia. Digamos que comparten el protagonismo. Se ve también el trabajo por capas, acá en el humo, y una gradación del color que permite también lograr mayor profundidad y darle mayor peso a la obra. Los soportes son principalmente es la tabla y el lienzo, aunque también se trabajaron el muro, es una pintura de Leonardo da Vinci hecha sobre muro, pero no fue algo recurrente dada su poca estabilidad y que era una pintura poco duradera. Mientras que la tabla sí se constituyó en la etapa principal de la primaria del Renacimiento y sobre la pintura flamenca como el soporte ideal, que después sería reemplazado por el lienzo, gracias a la facilidad de transporte, almacenaje y conservación. Otros que no se usaron o no tuvieron tanta relevancia y fueron más bien concebidos como piezas de lujo, fueron las obras que usaron soportes como la ágata, el mármol, la aventurina y el cobre, principalmente piedras preciosas y algunos metales. Pero el ideal siempre fue el lienzo. Y los pigmentos, los principales pigmentos son el azul de ultramar, el amarillo de cromo, el carmín y el cardenillo. Son elementos que vienen pues, de la naturaleza, de procesos naturales, pero que han venido siendo reemplazados dadas sus costos, algunas sobreexplotaciones también en el caso del azul de ultramar, y los grados de toxicidad, entonces han sido reemplazados por el uso de óleos sintéticos. Y bueno, la pintura del óleo fue una técnica de gran valor en el Renacimiento, en la historia del arte, que aún se mantiene. Acá podemos ver, aún se mantiene, pero sus dotes estéticos han sido, digamos que, reconfigurados o reevaluados en la contemporaneidad y aún se puede notar ese gran valor y ese aporte que tiene la técnica. Este es un ejemplo de Egon Schiele, pintura de 1912. Es un autorretrato donde vemos que el autor, más allá de esos elementos de bruma y efectistas que mencionaba antes, utiliza las capas y esa carga material como un elemento compositivo plástico. Altamente también con un dramatismo, pero es muy distinto a lo que se pretendía antes. Eso es una obra de Eberhard Habekost. Es un óleo sobre tela, perdón, y en esta obra sí podemos percibir el legado de todo ese peso técnico del óleo, las difuminaciones, las transiciones de color, la profundidad de la perspectiva, el volumen. Y este es un último ejemplo que quiero compartir, un retratos del Renacimiento, pero es un retrato con una lectura mucho más contemporánea, donde la veladura, el trabajo por capas tienen una significación distinta, pero un trabajo igualmente intenso. Y el paisaje también. Técnica similar, trabajo por capas, pero con ambos cuadros con una carga dramática propias de las capacidades de la técnica y de movimientos muy cercanos al barroco, por ejemplo.